puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hermanos, un precioso texto, pero miren lo que dice el versículo 4, el último versículo que leímos, de Hebreos 12, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Miren, hermanos, la impresión, la enseñanza de este versículo, combatir hasta la sangre, es decir, hasta nuestra muerte. ¿Contra quién? Contra el pecado, perdón. Combatimos incluso... combatimos contra el pecado, incluso si esto demande, hermanos, nuestra muerte. Combatir hasta la sangre, resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hermanos, y Éxodo 12, versículo 15, dice, Éxodo 12, versículo 15, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Hermanos, de ahí y en los siguientes versículos vamos a ver las estipulaciones de Dios a través de Moisés acerca de esta fiesta de los panes sin levadura, que ciertamente no solamente está en Éxodo 12, lo vemos en Éxodo 23, Levítico 23, número 28 también, y otros pasajes de las Escrituras. Pero inicialmente está aquí, aparece en las Escrituras, en Éxodo 12. Como dije la semana pasada, vimos al respecto, antepasada, respecto a la fiesta de la Pascua, llamada el Pesaj, celebrada el día 14 del mes de Abib, ¿verdad? O también el mes de Nisan. Y hermanos, entonces el cordero era apartado del 10º día y el día 14º era inmolado. Vimos también la cantidad grande de animales que en ese tiempo se sacrificaba. Si vamos a pasajes de las Escrituras, por ejemplo, en los libros de los Reyes, Crónicas, vamos a ver que ahí hablan de decenas de miles de animales, ¿no? Incluso algunos reyes, algunos príncipes, cuando nuevamente se traía... Recuerda que en la época de los reyes, habían algunos reyes impíos que quitaban los sacrificios, que dejaban los sacrificios, llegaba, el Señor levantaba a otro rey que se adecuaba a las normas del Señor, regresaba a la adoración regulada por Dios y entregaba cierta cantidad, decenas de miles de animales, ¿a quién? Al pueblo. Los príncipes también, los sacerdotes también, y se juntaban como 50,000, 60,000 animales. De ahí hablamos algo la semana pasada también. Entonces también veíamos cómo mucha gente observaba estas cosas. Ellos crecían con estos sacrificios diarios. Y no solamente se celebraba la Pascua, no solamente se celebraba la fiesta de los panes sin levadura, no solamente la fiesta de las 7 semanas, el Pentecostés, donde había sacrificios, sino que también, hermanos, como hemos leído en las Escrituras, también había un sacrificio continuo. Es decir, todos los días, en la mañana y en la tarde, tenían que celebrarse sacrificios. Lo que estamos estudiando, por ejemplo, los días, el Mateo 24 en la tarde, ¿verdad? La abominación desoladora. Cuando ese hombre Antíoco IV Epífanes, ¿qué hizo? Quitó el sacrificio continuo. Hermanos, entonces, es decir, cuando se celebraban estas fiestas, además de los sacrificios que indican propios de la fiesta, también habían otros sacrificios que tenían que hacerse. Es decir, habían otros sacrificios, otros animales que eran sacrificados, eran ofrecidos en holocausto. Habrían otras ofrendas de vegetales, panes, ¿verdad? Había también la libación, el vino que se echaba sobre los animales que estaban en el altar. O sea, hermanos, todo nos apuntaba a Cristo. Esto es precioso, pero vamos a ir poco a poco. Hemos hablado de la Pascua, ahora vamos a tocar lo que respecta a esta fiesta, y hermanos, de los panes sin levadura. ¿Recuerdan la fiesta de la Pascua? ¿Qué tenían que hacer los judíos? Comerlo. Al día siguiente, el mismo día, tenían que comerlo. ¿Y comerlo qué? ¿Una parte? Comerlo todo. ¿Qué significaba eso? Que tenemos que alimentarnos de Cristo, de todo lo que brota de su palabra, todo lo que brota de sus labios. Finalmente, todos los profetas que profetizaron, ¿verdad? Lo profetizaron por el Espíritu de Cristo que había en ellos. Así lo dice el apóstol en el Nuevo Testamento. Es decir, cuando leemos Isaías,
Era el Espíritu de Cristo que le estaba inspirando a Isaías. Cuando leemos Jeremías también, y así, todos los profetas. Así que, hermanos, todo lo que está en las Escrituras también fue inspirado por el Espíritu Santo, pero vemos ahí nuestro Señor también, porque nuestro Dios es trino. Entonces, vimos cómo Dios pasó por alto, ¿verdad?, a los judíos, los sacó de Egipto, ¿verdad?, no murieron los primogénitos, y vemos también cómo la sangre de Cristo, porque esto tipifica a los que sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, como nosotros, si en plena certidumbre de fe nos vamos a Cristo y confiamos en Él, ¿no?, alcanzamos la vida eterna, el perdón de pecados, la reconciliación con Dios, hermanos, la justificación. Y así, hermanos, vimos, ya no me voy a detener más en este punto, ¿no? Tenemos ahí la predicación grabada, la Pascua apuntaba al sacrificio de Cristo y decíamos varias veces, comed de ese cordero, comamos de Cristo. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, leímos también hace 2 o 3 semanas atrás, Él decía, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida. Comed de su carne, bebed de su sangre. Entonces ahora vamos a ver la segunda fiesta. Y ahí, hermanos, vayamos a Éxodo capítulo 12, por favor. Éxodo capítulo 12, versículo 14. Vamos a leer 14 y 15. El versículo 14 dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová, durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ahí se está refiriendo a la fiesta que ya los versículos anteriores mencionaban, que era la fiesta de la Pascua. Y llegamos al versículo 15, y el versículo 15 dice, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Inmediatamente, hermanos, el día 14 se sacrificaba la Pascua, el día 15, inmediatamente iniciaba la fiesta de los panes sin levadura. Lo primero que tenemos que notar, hermanos amados, es que ahí nada más, no se espera una semana, no se espera 2 semanas, no se celebra después de un mes. Inmediatamente después de comer la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, por 7 días. ¿Qué significa? ¿Qué implican estas cosas, hermanos? Lo primero que tenemos que ver es que no está desconectada. La fiesta de la Pascua no estaba desconectada de la fiesta de los panes sin levadura. Es más, hermano, a tal punto que a veces en las Escrituras se habla de manera indiferente de la fiesta de la Pascua o de la fiesta de los panes sin levadura, refiriéndose también a la otra. Por ejemplo, en Lucas 22:1, no vayamos ahí, lo voy a leer, dice, Lucas 22:1 dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Si ustedes leyeran nada más eso y decían, oye, la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y a mí me han enseñado, he leído en el Antiguo Testamento que son 2 fiestas distintas. Es que, hermanos, van tan juntas, van tan asociadas, que de manera indiferente se puede decir la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. ¿Y por qué? ¿Por qué van tan asociadas? ¿Por qué van juntas? ¿Por qué van unidas? ¿Por qué van pegadas? ¿Por qué de ahí nada más después de la Pascua se iniciaba la otra fiesta? Bueno, hermanos, de ello vamos a hablar. De ello vamos a hablar. Entonces, pero voy a adelantarles algo. En la fiesta de la Pascua se comía el cordero. Cuando nosotros, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, nuestra Pascua, ¿quién es? Cristo. Creemos en Cristo, pero una vez que creemos en Cristo, ¿qué pasa? Ya, ¿vamos en el mundo? ¿Cristianos carnales? No, nos santificamos. Puesto que cuando nosotros comemos de Cristo, cuando nos convertimos por la gracia de Dios, cuando existe esa santificación posicional, de ahí inmediatamente que viene la santificación progresiva. Entonces, inmediatamente comemos la Pascua, inmediatamente, ¿no? La fiesta de los panes sin levadura. ¿Ven la asociación? Ahora, ¿qué hacían en la fiesta de los panes sin levadura? Comían panes sin levadura. El primer día que tenían que hacer, tenían que buscar, me estoy adelantando, pero tenían que buscar en las casas al mínimo donde podía haber levadura y botarlo, esconderlo, exterminar toda la levadura. Eran meticulosos para eso. Así estaba ordenado por el Señor. Tenían que desaparecer toda levadura, ¿verdad? Para que los panes que ahora iban a hacer tenían que ser panes sin levadura. Igual, hermanos, ¿esto qué implica? Creemos en Cristo, nos convertimos y ahora
en nuestra vida día a día tenemos que exterminar todo pecado en nuestra vida, mortificar nuestros pecados. A la luz de las Escrituras, que es nuestra lámpara, vemos qué hacían ellos con sus lámparas, ¿no? O con sus velas, buscaban las levaduras, así sea de día, y lo agarraban, lo encontraban y lo botaban. Nosotros con las Escrituras nos examinamos a nosotros mismos, buscamos nuestro pecado y lo tenemos que exterminar, dejar, abandonar. ¿Van entendiendo, hermanos? Es una introducción para que ustedes vayan comprendiendo la unidad que existe entre estas dos fiestas. ¿No puede haber una Pascua sin fiesta de los panes y levadura? ¿Podría haber una conversión sin santificación? ¿Puede haber una fiesta de la Pascua sin fiesta de panes y levadura? ¿Verdad? ¿Podría haber una fiesta de panes y levaduras sin la fiesta de la Pascua? ¿Puede haber una santificación sin una verdadera conversión? ¿Se dan cuenta, hermanos? Hasta ahí quiero que ustedes vayan formando en sus cabezas, por favor, todas estas cosas, hermanos. Y como bien dice Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, no comimos de la Pascua que Cristo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Nos santificaremos progresivamente, eliminando, digamos, la levadura de nuestras vidas. Así es, hermanos. Entonces, la primera parte que vamos a ver, en Éxodo 12, bueno, ya vimos una parte, vamos a continuar. Dice, repito la primera parte del versículo 15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día, miren, haréis que no haya levadura en vuestras casas. Esta fiesta, hermanos, los panes sin levadura en el original, en hebreo, y el vocablo hebreo es Hak Hamatzok. Así como la fiesta de la Pascua era Pesach, ¿verdad? Pesach. Esta fiesta es Hak Hamatzok. Y hermanos, ¿por qué 7 días? Podríamos preguntarnos. ¿Por qué no 6 días? ¿Por qué no 5 días? ¿Por qué el Señor estableció 7 días? ¿Por qué, hermanos, hay una fiesta de los 7 panes de levadura y hay una fiesta de los tabernáculos que duraba 7 días? ¿Por qué los días de la semana duran 7 días? ¿Ven, hermanos? Porque el número 7 en las Escrituras, y eso también alguna vez cuando vayamos, o estamos yendo a Apocalipsis también, cuando estamos leyendo Mateo 24, hermanos, nos implica el número 7 la perfección, la plenitud, lo completo. ¿Y hermanos? Entonces, en otras palabras, el Señor nos salva, comemos la Pascua, y de ahí, los 7 días que ellos comían sus panes y levadura, significa nuestra vida completa, en la cual nos perfecciona completamente hasta que morimos o hasta que venga el Señor Jesucristo y nos lleva, porque su obra es así, es plena, completa, perfecta, hermanos, en nosotros. Así, hermanos. Entonces, aquí también quiero decirles lo siguiente. Estos panes sin levadura, ciertamente también, hermanos, principalmente tipifican a quién, o a quién tipificaban, a nuestro Señor Jesucristo, que es el pan de vida. Y hermanos, y sin levadura, nuestro Cristo es sin pecado. ¿Ellos qué hacían? Comían los panes sin levadura. Nosotros comemos todos los días de nuestra cristiandad, que comemos a Cristo, ¿verdad? Que es sin levadura, ¿verdad, hermanos? Sin pecado, sin malicia, sin engaño. Pero todo lo que Cristo es, nosotros estamos llamados a imitarlo. Y por tanto nosotros ahora tenemos que ser también sin malicia, sin pecado, sin engaño, ¿verdad? Sin levadura. ¿Y hermanos? Dice aquí, le voy a citar al erudito John Hill, el erudito en hebreo John Hill. En su comentario dice, escuchen, hermanos, por favor. El primer día apartaréis la levadura de vuestras casas. Ya, eso es lo que tenían que hacer ellos. Fuera de sus viviendas, que debían ser registradas diligentemente para ese propósito. Y de cada agujero y grieta en ellas, y no solo sus habitaciones inferiores, sus comedores y salones, sino también sus habitaciones superiores y dormitorios, porque era posible que un hombre a veces entrara en ellas con un pedazo de pan en la mano y dejara caer o dejara algo de él detrás de él. Sí, las sinagogas y las escuelas debían ser registradas, ya que los niños podían llevar panes leudados. Hasta ahí me detengo un momento. Esa es la cita exacta de John Hill.
Hermanos, ¿se dan cuenta? Imagínense, remontémonos, niños, ¿no? Hermanos, remontémonos ahí a esa situación. Eran diligentes en buscar las levaduras. Eran diligentes en buscar hasta en las escuelas, en las sinagogas, en todo lugar. Pero ellos siempre tenían, ¿qué cosa, hermanos? Que preguntarse, ¿qué significa esto? Porque ellos hacían, hermanos, como vemos en el Nuevo Testamento, ellos lo hacían, eran muy meticulosos para cumplir estas reglas, estas normas, pero lamentablemente no miraban lo que esto significaba realmente. Qué tremendo y qué terrible que observando y participando de estas fiestas, ¿verdad?, ceremoniales, no eran diligentes en preguntarse a sí mismos, ¿por qué hago esto? Los niños crecían y aprendían así, se aprendían de memoria las cosas, pero nunca se preguntaban, ¿por qué hago esto? Y así, hermanos, niños, ¿por qué vienen a la iglesia? ¿Para qué vienen a la iglesia? Están alimentándose de todo lo que estamos hablando de corazón, lo están absorbiendo, lo están creyendo, se están entregando, se están arrepintiendo, nos estamos abandonando nuestros pecados, hermanos. Porque esta es una realidad, el ser humano se engaña por el pecado, como también dice Hebreos, se endurecen por el engaño del pecado. Así que podemos tener personas que vienen y vienen y vienen y vienen y no hay conversión. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces estas personas, miren, eran meticulosos. Buscaban cada habitación, la sala, los salones, todo, la levadura. Ahora continúo la cita. Esta búsqueda debía hacerse a la luz de una lámpara o vela, no a la luz de la luna si es de noche, ni por la luz del sol si es de día, sino por la luz de una lámpara o vela, y no por la luz de una antorcha o de un trozo de grasa o aceite, sino por una lámpara o vela de cera. Hermanos, ¿se dan cuenta? Así hubiera sido de día, ellos usaban su lámpara para buscar la levadura. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo nos muestra esto, hermanos, la manera en la cual eran diligentes en sacar la levadura? Porque estaba ordenado por Dios. En el versículo 3, hermano, porque ciertamente estas fiestas que estamos leyendo en Éxodo 12, de manera completa y continua tenía que celebrarse, ¿dónde? Cuando ellos iban a llegar a Canaán. Porque en Éxodo 12 todavía no estaban en Canaán. Cuando leemos Número 28 y otros pasajes, Levítico 23, todo eso apuntaba a que cuando lleguen a Canaán, tenían que ya observar todos los detalles de estas fiestas. ¿Hasta ahí están entendiendo, hermanos? Hermanos, ¿me están entendiendo? Es importante, yo estoy mirando. ¿Están atentos, por favor? Entonces, en Éxodo 13 nos da cierta información también respecto a esta fiesta. Aquí dice Éxodo 13:7. Yo les leo, hermanos. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Ya no era solamente en las casas. Porque, hermanos, cuando iban a estar en Canaán, tenían que ser meticulosos en todo el territorio. ¿Y, hermanos? Entonces ya les dije hace un momento, ¿no? Comer los panes sin levadura significa para nosotros, hermanos, porque después vamos a ir al Nuevo Testamento para ver cómo el apóstol Pablo lo aplica esto, significa toda nuestra vida cristiana encontrando nuestros pecados a la luz de las Escrituras y mortificándolos, hermanos. ¿Estamos? 7 días comiendo panes sin levadura significa toda nuestra vida hasta que partamos, como una vez se predicó aquí, matando a los amalecitas, ¿verdad? Mortificando nuestros pecados. En cada aspecto de nuestra vida, sed santos porque Dios es santo. Sed santos en toda nuestra manera de vivir. Niños, escuchen, jóvenes, en toda nuestra manera de vivir, en todo aspecto de nuestra vida. No puede haber algún aspecto de nuestra vida que digamos, aquí no entra el Señor, aquí dejo esta levadura, aquí no. No, en toda nuestra manera de vivir, en el trabajo, en el matrimonio, en las relaciones con los hijos, con los amigos, en el colegio, en la iglesia, en todo. ¿Es exagerado, hermanos? ¿Es farisaico? Espero que tengan la convicción que no, porque alguna vez también hemos meditado respecto a las actitudes y doctrinas de los fariseos, y no está mal pretender guardar los mandamientos, y nuestro Señor nos dice, sed santos como Dios es santo, como Él es santo.
Otra cosa es adicionar tradiciones, como vamos a ver dentro de un momento, hermanos. Entonces, ahora nos vamos a detener, hermanos, porque tal vez esta prédica respecto a esta fiesta no la terminemos hoy día. No quiero correr, no quiero tampoco extenderme mucho. Así que vamos a ir con calma. Lucas 12:1 nos enseña que tenemos que dejar la levadura de la hipocresía, el pecado de la hipocresía. Lucas 12:1, nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra ahí: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Miren, levadura, que es la hipocresía. Entonces, lo que estamos viendo, comer los panes sin levadura, lo que hacían los judíos, nosotros como creyentes, ¿qué significa para nosotros comer los panes sin levadura? Santificarnos, buscar los pecados y dejarlos. Acá hay un pecado que habla, levadura a los fariseos, que es la hipocresía. Pero miren, el Señor aquí le dice a incrédulos, dice, primeramente a sus discípulos. Así que, hermanos, esta es una exhortación para nosotros los creyentes, que nos guardemos de ser, ¿qué? En otras palabras, hipócritas. Que nos guardemos de ser hipócritas para con nuestro prójimo, para con nuestro hermano, para con Dios. ¿Dónde está nuestro corazón? Dice, yo voy a la iglesia todo el día, el Señor lo guardo. Pero realmente tu mente y tu corazón está ahí enfocado con el Señor, atento al Señor. ¿Te has preparado para venir aquí? Hermanos, por favor, ¿nos hemos preparado para venir y estar atentos? Yo pregunto, si alguno de nosotros tuviéramos una reunión la siguiente semana, el día miércoles, con el presidente aquí de Perú, a las 8 de la mañana, ¿nos prepararíamos? ¿Desde el día anterior? ¿Sí o no? Hermanos, con cuánta mayor diligencia debemos prepararnos para estar aquí. Porque mal haríamos, ¿no? Un niño que diga, yo guardo el día del Señor, todo el día guardo el día del Señor, y después en el día del Señor está durmiendo, o está ahí, su mente está en el juego, o su mente está en otro lado. ¿Qué está haciendo ahí? Está siendo hipócrita. Hipócrita. Hipócrita porque su corazón no está ahí con Dios. Su corazón no está atento a la palabra de Dios. Mientras está entonando el himno, está pensando en otra cosa. Y miren, nuestro Señor le está diciéndole a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Ellos recuerdan, muchas veces hemos hablado cuando hacíamos el estudio, ¿verdad? Capítulo tras capítulo, veíamos cómo los fariseos de manera hipócrita se iban donde el Señor Jesús y le decía, maestro bueno, maestro, ¿no? ¿Y con qué intención dice la palabra? Para tentarles. O sea, ¿qué eran? Eran hipócritas porque dicen, maestro bueno, pero en su corazón estaba, oye, quiero que tú caigas para después para que después te maten. Wow, estoy resumiendo todo en unas palabras. Hermanos, entonces eso tenemos que guardarnos. Decimos, sabemos que la palabra dice que tenemos que amar al hermano, ¿verdad? ¿Lo hacemos? ¿De verdad? El amor sacrificial. Hijos, ¿cómo dice la palabra que tienen que amar? En la verdad, en la justicia. El amor no se goza en injusticia, mas se goza en la verdad. Entonces podemos decir a nuestros padres, te amo papá, te amo mamá, te amo, pero no desobedezco. ¿Ven? ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? Con mi boca confieso una cosa, pero realmente hago otra cosa. Eso es hipocresía también. ¿Qué implica el amor sacrificial a nuestros hermanos? ¿Dejarle pasar todos sus pecados? ¿Ser tolerante con todos los pecados y no decirle nada porque si no se molesta conmigo? No, eso sería ser hipócrita. Por el contrario, el amor se goza la verdad, y por amor al hermano le digo la verdad. Mira, hermano, esto dice la palabra. Mira, hermana, esto dice la palabra. Es para tu bien, es para que tú des la gloria de Dios. Entonces vemos aquí en este primer punto lo que el Señor dice: guardaos de la levadura los fariseos, que es la hipocresía. Ya hablamos de esa levadura, que es la hipocresía. Segundo punto.
Mateo 16, del 5 al 12. Como dije, hermanos, me voy a tener un poco más para poder tener mayor amplitud de lo que estamos viendo. Mateo 16, del 5 al 12. Vamos a leer hasta el 6 y luego vamos a ir al 11. Dice la palabra del Señor: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Hermanos, y los discípulos dicen: mira, nos hemos olvidado de traer pan, y nos está hablando que nos guardemos la levadura de los fariseos. Y ellos en su cabeza dicen: seguro nos está hablando porque nos hemos olvidado el pan. Pero no, el Señor Jesús le está hablando de cosas espirituales. Guardaos de la levadura, no la levadura del pan, sino la levadura de los fariseos y de los saduceos. Dos grupos de personas: fariseos y saduceos. Hemos estudiado de ello también. Miren, en el versículo 11 nuestro Señor les reprocha amorosamente, dice: ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que se come, que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces el Señor Jesús, ¿qué le está diciendo? Yo no les estoy diciendo que se guarden del pan, sino que se guarden de la doctrina, de la levadura. No le dice que se guarden de los graves errores, no, dice de la levadura. Y como alguna vez hemos dicho, y como bien también está en la palabra del Señor, ¿se echa un montón de levadura para que pueda leudar la masa? ¿O basta un poquito de levadura para leudar la masa? Sí, por eso el Señor dice que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces, versículo 12, Mateo 16 dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hermanos, si hay mucha información en las Escrituras respecto a la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Los fariseos, por ejemplo, hermanos, adicionaban sus tradiciones a la ley de Dios. Ataban a la gente con grandes cargas que ni siquiera ellos lo podían cumplir. Alguna vez hablamos acá. ¿Recuerdan sus tradiciones que ellos tenían? ¿Cómo se llamaban? Mishnah. Una vez vimos aquí, estudiamos la Mishnah. Niños, espero que estén escuchando. Ellos tenían tantas tradiciones respecto a los mandamientos, tantas tradiciones que ellos habían inventado en su corazón, eran cargas que ellos habían adicionado a la ley de Dios. Y como eran tanto esta Mishnah, ¿qué hicieron? Vamos a interpretar entonces la Mishnah. ¿Y eso qué es? La Gemara. Unías estas dos cosas que, ¿cómo se le llamaba? El Talmud. Hasta ustedes lo pueden buscar ahí por internet, son unos volúmenes grandotes del Talmud. La Mishnah, la Gemara, el Talmud, de sus tradiciones. Y por eso que cuando vamos al Nuevo Testamento y vamos a nuestro Señor Jesucristo sanando a un hombre paralítico, y este hombre agarra su lecho y está caminando, ¿qué le dicen los fariseos al Señor Jesús? Dejaste que se vaya cargando en el día de reposo. Ya, ahí estaban sus tradiciones. ¿Recuerdan? ¿Vimos algo de eso? Básicamente, o mucho de todas sus tradiciones iban circundantes al cuarto mandamiento. A tal punto que la gente ya no podía guardar de manera correcta el día del Señor, el día de reposo. Era terrible. Es como que acá se diga: oye, has tenido ese huevo, y ese huevo que está ahí, lo has sancochado, y ¿quién lo puso? Mi gallina. Y la gallina, ¿lo puso cuándo? ¿Ayer o el día de reposo? El día de reposo, no puedes comerlo. Era terrible. ¿Y esos qué son? Tradiciones. Su doctrina, de la cual nosotros tenemos que desechar esa doctrina, porque el Señor dice: guardaos de la levadura, de la doctrina, de la levadura de los saduceos y fariseos. Estamos hablando ahorita de los fariseos, guardaos de la doctrina de los fariseos, la de la levadura de los fariseos, porque no es correcta según la voluntad del Señor. Hermanos, pero también adicionaban otras cosas, con las cuales anulaban cierto mandamiento. Recuerdan que el Señor les dice a ellos que deshonraban a sus padres porque decían: lo que yo tengo para honrar a mis padres es corbán, es ofrenda, y por tanto
¿Qué hacían? Transgredían el quinto mandamiento de honrar padre y madre, porque según ellos, ¿qué decían? Lo que yo tengo es corbán, es para Dios, es ofrenda para Dios, así que no tengo para honrar a mi padre y madre. ¿Qué estaban haciendo? Transgrediendo el quinto mandamiento. Y el Señor, ¿qué les dice? Ustedes están, bien anuláis los mandamientos por sus tradiciones. Tenían un corazón malo, malicia, y nosotros también podemos hacer así, ¿o no, hermanos? Por ejemplo, ¿no? Imagínense, alguna vez hemos escuchado, y decimos, bueno, dice que yo tengo que ir a predicar el Evangelio, entonces acá mi amigo me ha mandado, me ha invitado a la discoteca, y como yo tengo que predicar el Evangelio, me voy a la discoteca con mi amigo a predicar el Evangelio. ¿Qué está haciendo, hermanos? Le quiere, como se dice, sacar la vuelta a la palabra del Señor. Alguna vez escuché, ¿no? No, es que es necesario para hablar la palabra, yo también que comparto cerveza, y es de una mujer, escuché esto, de una mujer evangélica. Sí, es que yo voy con mis amigos, con mis amistades y comparto cerveza, porque si no, ¿cómo voy a llegar al mundo? Y también toma cerveza. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pero el Señor dice que nosotros nos guardemos de esa doctrina, de esa levadura. Porque acá no estamos hablando, los fariseos, a ver, y les voy a preguntar, ¿los fariseos creían que Dios es uno? Eran monoteístas, claro, ellos creían que Dios es uno. Ellos abiertamente decían, ¿vamos a poner un ídolo de un becerro? No, no. De igual manera, hermanos, acá lo que estamos viendo es levadura. Pequeño, algo que leuda toda la masa. Hermanos, ¿enseñaban con su ejemplo la incredulidad, sí o no? Sí, porque abiertamente les oponían al Señor Jesucristo, abiertamente le rechazaban, abiertamente le hacían preguntas para, digamos, desprestigiarlo, para que después en definitiva lo maten al Señor Jesucristo. Sí, con su enseñanza. ¿Qué podemos derivar de ello, hermanos? Si nosotros podemos, si no predicamos el Evangelio, le torcemos un poco la palabra a aquella persona que necesita el Evangelio, para que después ya no nos deje de hablar, ¿qué estamos haciendo? ¿No ven el símil, hermanos? No estamos haciendo, como dice el Señor a los fariseos, ¿qué les dijo, recuerdan? Recorréis cielo, mar y tierra y hacéis prosélitos y lo hacen doblemente hijos del infierno. Si nosotros, hermanos, por llevarnos bien con las personas, predicamos un disque evangelio sin llevarlos al arrepentimiento, ¿es el evangelio? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo harían? Para que después ya no me rechace, para conservar esta amistad. ¿Y cómo estoy actuando ahí? Como el fariseo. Porque el fariseo, ¿qué hacía? Con sus enseñanzas, hermano, espero que estén captando, con sus enseñanzas el fariseo, imagínense ahí todos los judíos escuchando, el Señor Jesucristo hablando, y los fariseos saliendo a tentar al Señor Jesús, para ponerle tropiezo, oponiéndose con sus palabras a lo que el Señor Jesucristo enseñaba. La gente que estaba escuchando, los jóvenes que estaban escuchando, los niños que estaban escuchando, ¿qué hacían? ¿Tenían o no tenían tropiezo de parte de los fariseos? Claro que sí. Entonces ese tropiezo que ellos ocasionaban a las personas por causa de su incredulidad, por la dureza de su corazón, es algo que también nosotros podemos ocasionar en otras personas, hermanos, por causa de lo que hablamos. Sí. En Mateo 23, aquel capítulo que meditamos a profundidad a lo largo de meses, cuando estábamos ahí nos tocaba leer Mateo 23. En Mateo 23 había una característica, algo que hacían los fariseos. ¿Que hacían qué cosa? Iban a las casas de las viudas, hacían largas oraciones, pero luego ¿qué dicen? Devoraban las casas de las viudas, con su pretexto de hacer largas oraciones. Entonces, estas personas que iban, ¿verdad?, a orar a las casas de las viudas, hacían largas oraciones. ¿Cuánto tiempo se pasarían orando ahí por la viuda, por sus necesidades? Sin embargo, ¿qué hacían luego? Devoraban las casas de las viudas. ¿Por qué, hermanos? Por el dinero. Entonces, ¿cómo lo aplicamos a nosotros? ¿Cómo lo aplicamos, hermanos?
¿Cómo podemos no imitar esa conducta de los fariseos en cuanto a esa levadura? Hermanos, espero que estemos ahí pensando, analizando, razonando estas cosas. Si nosotros, por ejemplo, de manera hipócrita estamos yendo a buscar una persona con un beneficio del dinero, ahí está, lo mismo. Y el Señor le está diciendo a sus discípulos, guardaos de la levadura, de la doctrina de los fariseos. Ya vamos a hablar de los saduceos. ¿Estamos, hermanos? ¿Qué más hacían? Amaban las salutaciones en las plazas. ¿Recuerdan? Se ponían a orar ahí, parados, pero no lo hacían porque realmente querían orar, porque no está mal que nosotros estamos caminando en una situación y nos detenemos y oramos al Señor. No, ellos lo hacían con una intención de dentro. ¿Recuerdan cuál era? Para ser vistos por la gente. Y esa doctrina, esa levadura, porque eso enseña, todo enseña, hemos hablado aquí, hermanos, todo enseña, eso también la gente podía imitar. ¿Qué más hacían, hermanos? Por fuera se mostraban hermosos, ¿recuerdan? Sepulcros blanqueados, le dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué nos enseña eso, hermanos? ¿Cómo podemos guardarnos de esa levadura de los fariseos? No ser hipócritas y mostrarnos solamente externamente como santos, pero internamente, digamos, o en nuestras casas, en nuestro trabajo, si no tenemos ningún problema con el pecado. Y solamente en la iglesia somos santos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pregunto yo, ¿ellos amaban verdaderamente la ley de Dios? Por fuera, externamente, eran sepulcros blanqueados. ¿Qué hay dentro de un sepulcro? Muertos. O sea, ¿cómo estaban ellos internamente? Muertos espiritualmente. Pero externamente, ¿cómo estaban? Brillando como el sepulcro blanqueado. Estaban limpios por fuera, parecían externamente, ¿verdad? Pero internamente no había amor por Dios, no había amor por la palabra, no había amor por Cristo, no había aborrecimiento al pecado. No había aborrecimiento al pecado. Escuchen, porque una de las marcas del cristiano cuando el Señor nos salva, ¿qué es? El aborrecimiento al pecado, ¿verdad? Y eso no es legalismo. Aquel que profesa tener la fe y no la tiene, cree que eso es legalismo. Cree que eso es legalismo. ¿Y qué te dice? Que ven todo también tan exagerado. Ahí te das cuenta que algo está mal. Que también en estas cosas tan exagerado, tanto sí. Que también en este tema tengo que ser así. Que mucha Biblia. ¿Qué está demostrando con eso? ¿Qué nos está mostrando, hermanos? Que no hay conversión. Entonces, hermanos, no es que ellos querían apegarse a la ley de Dios, cuidado, el fariseo no es, porque a veces a alguien que quiere esforzarse en guardar los mandamientos le dicen fariseo, pero no es así, porque ya estamos viendo y hemos visto aquí en la iglesia la real característica de un fariseo. Y el fariseo no es que quería realmente guardar la ley de Dios, el fariseo quería guardar sus tradiciones. Por ejemplo, ¿qué hace el mundo incrédulo que celebra el 25 de diciembre? Su tradición, se comportan como fariseos porque después su corazón está lejos de Dios. Está guardando una fiesta no regulada por Dios, pero lo que Dios regula, el día del Señor, por ejemplo, y sus sacramentos, no les interesa. ¿Se dan cuenta que ahí está actuando como un fariseo? Los saduceos, porque el Señor dice que se guarden también a sus discípulos, dice guardados de la doctrina de los fariseos y saduceos. Los saduceos, ¿qué hacían los saduceos? Por el contrario, los saduceos, que era una secta, no adicionaban tradiciones a la ley de Dios, sino por el contrario, no creían ciertas cosas de la ley de Dios. Es más, ellos creían en el Pentateuco, reconocían el Pentateuco, pero su Pentateuco era distorsionado. Mire, qué terrible, qué tremendo. Alguna vez también meditamos aquí. No creían en la resurrección. ¿Recuerdan que fueron donde el Señor Jesucristo a tentarle? Mateo 22, leímos, o 21, si mal no recuerdo. ¿No? Le ponen un ejemplo, ¿verdad? Un hombre tenía 7 mujeres, las 7 murieron. ¿De quién es en la resurrección? Ellos le dicen, ¿no? En la resurrección. No creían en la resurrección, pero le preguntan al Señor Jesús, ¿en la resurrección? Entre paréntesis, de la cual no creemos. ¿De quién es esa mujer?
o ese varón con quién se va a quedar. Y el Señor que le dice, erráis, porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, hermanos, estos hombres, por el contrario, a diferencia de los fariseos, restaban las Escrituras. No creían en las Escrituras, no creían en la resurrección, no creían en la inmortalidad del alma. Y por tanto, si no creían en la resurrección y la inmortalidad del alma, su mente ¿dónde estaba? En el aquí y el ahora. Eran mundanos. Eran mundanos. Sí, hermanos. Entonces, ¿qué nos lleva a eso cuando el Señor dice, guardaos de la levadura de los fariseos, de la doctrina de los saduceos? ¿A qué nos lleva, hermanos? A que nos guardemos nosotros, hermanos, de esa distorsión, de esa levadura, de quitar cosas a las Escrituras y creer solamente lo que quiero creer o lo que se me acomoda a mí. Eso por un lado, primera aplicación, ¿verdad? O quiero creer solamente lo de aquí, esto de aquí me conviene, pero no voy a este pasaje Romanos 9, por ejemplo, no, porque no, eso no. Y voy aquí porque acá dice, acá me enseñan bonito, ¿no? De que bienaventurado, y aquí, esto sí quiero leer, el Salmo sí, no dice aquí, pero el otro no, porque me demanda la santidad, no, eso no. ¿Cómo estaríamos actuando? ¿Como saduceos? ¿O no, hermanos? El Señor Jesús que dice, guardaos de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Pero también decía yo que los saduceos, hermanos, les decía que al no creer en la resurrección y en la mortalidad del alma, por tanto su mente estaba puesta en las cosas terrenales. Así que si nosotros, nuestra mente está puesta solamente en las cosas terrenales y no miramos el reino de Dios, no nos esforzamos por la cosa de Dios, ¿cómo estamos actuando? Como saduceos. ¿Ven, hermanos? Y podemos expandernos mucho más aquí. Ahora vamos a ir a Gálatas. ¿Estamos viendo qué cosa? ¿Cuál es nuestro versículo principal? La fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué significa vivir nuestra vida sin levadura? Sin pecado, desechando la hipocresía, desechando la doctrina de los fariseos y los saduceos, de lo cual estamos dando ahora aplicación. ¿No, hermanos? Porque si no, nosotros ¿qué diríamos en este día? Ahora no hay fariseos, no hay saduceos, por tanto, ese versículo lo aplica para mí. Por ejemplo, ¿no, hermanos? Vamos ahora a Gálatas 5, hermanos, porque creo que aún así me va a quedar corto el tiempo. Dice la palabra del Señor. Estad pues firmes, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Me detengo un momento aquí. Muchos malintencionados leen esta parte y dicen, la libertad con que Cristo nos hizo libres. Creo en Cristo, soy libre, puedo hacer lo que quiera. Puedo pecar, porque soy libre. Eso no quiere decir la verdadera libertad cristiana. Se está estudiando acá, se estudió hace unos capítulos atrás la confesión, ¿verdad? También. No significa, el ser libres no significa que nosotros estamos libres para pecar. ¿O sí? No, hermanos. Libertados por Cristo, ahora somos siervos de la justicia, somos siervos de Cristo. Luego el apóstol Pablo sigue hablando y dice, versículo 2, Gálatas 5, he aquí, yo Pablo os digo que si os circundáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Qué pasaba, hermanos? Ahí aquellos falsos maestros, ¿qué le decían a los Gálatas? ¿Qué les enseñaban? ¿O a quiénes estaban prestando oídos los hermanos Gálatas? A falsos maestros, que les enseñaban que no era suficiente con creer en Cristo para tener la salvación, sino también guardar la ley ceremonial, circuncidarse. Eso les estaban enseñando. Para que tengas salvación tienes que tener, ya también crees en Cristo, pero esto también. Y eso es herejía. Eso es falso. Porque la salvación solamente radica en Cristo. Sí, hermanos. La salvación solamente está en Cristo. Y nada más que en Cristo. Y tú no pones ni una arena, no ponemos ni una gota de arena, ni un ápice de arena para nuestra salvación. Y entonces el apóstol Pablo les dice eso. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.
Les está diciendo a los Gálatas, exhortándoles que solamente es la salvación por fe. Y en el 7 le dice, por favor, 7, vosotros corríais bien. ¿Qué les está diciendo? Ustedes estaban andando bien. Yo tengo testimonio de que estaban andando bien. Estaban andando por el camino correcto. Y por eso ahora hace la pregunta, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién les ha enseñado a ustedes? ¿Por qué ustedes creen esas enseñanzas? Y ahora ustedes no siguen la verdad, que solamente la salvación es únicamente por fe, y nada más que por la fe. Y luego el versículo 8 dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Versículo 9, hermanos, léanlo. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Por qué tomé este pasaje? ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Cómo tenemos que celebrar esta fiesta de los panes sin levadura? No es que vamos a celebrar esta fiesta literalmente. Lo que quiero decir metafóricamente es, ¿cómo celebramos la fiesta que somos creyentes convertidos? ¿Cómo celebramos la fiesta de los panes sin levadura? ¿Cómo tenemos que desechar la levadura? Aquí está. Otro aspecto. Un poco de levadura leuda toda la masa. No escuchando falsas doctrinas. Y solamente ¿qué? Creyendo y en nuestra mente, y si no desviarnos que la salvación es únicamente por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está, hermanos. Así que nunca nos desviemos. Mucho cuidado. ¿Por qué somos salvos? ¿Por guardar este día? ¿Por guardar los mandamientos? No. Somos salvos únicamente por fe. Y como consecuencia de esa fe, como amor a Cristo, nosotros guardamos sus mandamientos. Es otra cosa, pero guardar sus mandamientos no nos sube puntos para alcanzar la salvación. ¿Entienden, hermanos? No nos desviemos. Un poco de levadura leuda toda la masa. Tercer aspecto, hermanos. Vamos a ir a otro aspecto. Vamos por los 45 minutos casi, hermanos. Pues por eso vamos a hacer en 2 prédicas. Desechando la levadura de Herodes. En Marcos 8:15, el Señor, Marcos 8:15, hermanos, vamos rápidamente a Marcos 8:15, por favor. Ya estamos. Dice, y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. De los fariseos, ya lo vimos. De los saduceos, ya lo vimos. De los falsos maestros, ya lo vimos. De la hipocresía, ya lo vimos. Ahora la levadura de Herodes. ¿Quién era Herodes? ¿Quiénes eran los herodianos? Los Herodes, en verdad, eran los que, vamos a decir así, eran los reyes que gobernaban esa región, esa localidad de Palestina en los tiempos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Está Herodes Antipas, Herodes el Grande, el primero, pero miren aquí el Señor dice, guardado de la levadura de Herodes. ¿Cuál era la característica de los herodianos, de Herodes, mejor dicho? ¿Era creyente Herodes? No, claro que no. Habían sus seguidores. ¿Cómo se llaman sus seguidores? Los herodianos. Sí. ¿Eran creyentes los herodianos? No, tampoco no. ¿Cómo podemos pensar que era el carácter de Herodes? Inmoral, hermanos. Por ejemplo, Herodes Antipas tenía la mujer, su mujer. ¿Quién era su mujer? La esposa de su hermano. Sí. Y Juan el Bautista le exhortaba, le decía, no es lícito que tú estés con la mujer de tu hermano. Era inmoral. Entonces, cuando el Señor dice que nos guardemos de la levadura de Herodes, está diciendo que nos guardemos ¿de qué? De la inmoralidad. Hermanos, pero también hay algo interesante. Los herodianos, los seguidores de Herodes, ¿querían que se mantenga Herodes ahí, sí o no? Sí, porque eran sus partidarios, pues. Si a Herodes le iba bien, seguía ahí, pues, reinando, ¿cómo le iba a ir a los herodianos? ¿Bien o mal?
Bien también. Entonces, ¿qué querían ellos? Que se mantenga el Estado tal cual estaban las cosas. Que se mantenga la situación tal cual está. Que siga estando ahí Herodes. Que se mantenga el statu quo. Que se mantenga las cosas como están. Porque eso me conviene. ¿Quién decía eso? Los herodianos pensaban así. Claro que sí, le convenía, porque es como decir aquí, no viene, entra un partido político y sus seguidores quieren que siga ese partido político o ese presidente ahí puesto, ¿verdad? Les conviene porque tienen ahí beneficios. De igual manera, estos herodianos les convenían y querían que Herodes se mantenga ahí, le convenía el statu quo. Ahora, yo pregunto, hermanos, ¿cómo nos podemos guardar también la levadura de Herodes? Por mantener el statu quo en mi vida, en mi casa, en mi trabajo, no digo nada, me callo todo y hago lo que me digan, si no voy a ser perjudicado. ¿Estaríamos obrando como los herodianos? Sí. Les voy a citar aquí a William Hendrickson, en su comentario a este evangelio, este versículo. Dice, inicio la cita: la vida y las enseñanzas de Jesús encerraban una denuncia de la mundanalidad y por lo tanto del modo de vida que caracterizaba a los herodianos. Además, los herodianos eran amantes de la política del status quo y no verían con buenos ojos que grandes multitudes siguieran a Cristo, porque esto podría contener en sí la semilla de la rebelión y la revolución política. Hermanos, imagínense que yo diga, a tal persona no lo voy a predicar, porque si le predico, voy a perder estas cosas. No le predico. ¿Cómo estoy actuando? Como los herodianos. Como los herodianos. Porque quiero mantener el statu quo de mi vida, de mi negocio, de mi economía. Y me callo la boca. ¿Verdad, hermanos? Espero que estemos avanzando, comprendiendo, porque me estoy tomando más tiempo para poder explicar. Ahora vamos a ir al otro punto. No tolerando la levadura, el pecado en la iglesia. Y ahí nos vamos a 1 Corintios 5, versículo 1 en adelante. Y en aquella situación el apóstol Pablo les escribe a los hermanos de Corintio por cuanto ellos estaban tolerando un pecado en la iglesia. 1 Corintios 5. 1 Corintios 5. Vamos rápidamente, hermanos. Hermanos, vamos rápidamente. Entonces, les estoy diciendo, había un pecado rampante ahí en la iglesia de los hermanos. Era un hermano miembro ahí que estaba en un pecado, estaba con la mujer de su padre. Y el apóstol Pablo les escribe a los hermanos de Corinto y dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, no es poca cosa lo que está pasando, hay una fornicación que ni siquiera entre los de afuera, entre los incrédulos se nombra. ¿Cómo es posible, hermanos corintios? Dice ahí, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. ¿Qué les está diciendo? Ustedes son superhombres. Ustedes se creen que están bien. Ustedes se creen que esto no le va a afectar. Ustedes se creen que esto no le va a traer tropiezo. Ustedes creen que esto no ofende a Dios. Ustedes están tolerando. Por eso le dice, ¿no debierais más bien haberos lamentado? ¿Qué les está diciendo? Ustedes debieron lamentarse por esa persona, por lo que está haciendo, porque se va a perder. Y debieron lamentarse porque eso va a contaminar a la iglesia. Y debieron lamentarse porque eso deshonra a Dios. No da gloria a Dios. Y debieron lamentarse porque eso es un daño a la iglesia y la gente se va a endurecer con ese pecado que se está permitiendo. La levadura no es poca cosa. No es poca cosa. Hemos ido en las meditaciones anteriores aquí que hemos visto, guardando la hipocresía, algo que viene de mí, ¿verdad? Guardando de la levadura de los fariseos, saduceos, herodianos, lo que viene de mí. Pero ahora, con mi iglesia. Mire, dice, con la iglesia, hermanos,
¿no debieras más bien haberos lamentado? ¿Qué implica la palabra lamentación? Arrepentirse. ¿Por qué? Para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción. Es decir, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo, ustedes debieron haberse entristecido, lamentado, dolido, arrepentido y haber quitado a esa persona. ¿Por qué? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo 18? Si un hermano peca contra ti, anda y ve, repréndele tú y él solo. Si no te oyere, anda, busca otro hermano, y si no los oyere, dilo en la iglesia. Pero no dejes el pecado ahí, porque ese pecado deshonra a Dios. Pero, ¿qué pasa, hermanos, si nosotros decimos, para que no se vaya ese hermano que conoce mucho, o ese hermano que es muy referente, o ese hermano que evangeliza bien, o ese hermano que da mucho dinero? ¿Qué hacemos? No le reconvenimos, porque si no nos quedamos. Y eso es lo que pasa, hermanos. Eso es lo que pasa en muchos lugares, lamentablemente. Y acá el Señor le dice, Pablo le dice a los hermanos de Corintios, debieron haberse lamentado, haber quitado de en medio de vosotros, porque esa persona no es alguien que viene de vez en cuando, no es alguien incrédulo, no, que está afuera, no, ese está entre vosotros, de en medio de vosotros. El que cometió tal acción. Aquí, hermanos, yo quiero citarles al comentarista erudito William Hendrickson. Escuchen, miren lo que él dice. Ha llegado el momento de la disciplina de la iglesia. Se debe ejecutar disciplina. Así como el cirujano usa el bisturí para extirpar un tumor maligno del cuerpo de un paciente. Si los corintios no expulsan al inmoral, toda la congregación quedará bajo la condenación divina. La iglesia de Jesucristo se caracteriza por la santidad y tiene el deber de expulsar al pecador desvergonzado y grosero por medio de la excomunión. A la vez, si la expulsión viene acompañada del arrepentimiento de la iglesia, el cuerpo de Cristo queda limpio. Fin de la cita. Hermanos, esto no es una novedad. En la iglesia se enseñan estas cosas. En muchos lugares no se enseñan estas cosas porque se le conviene que la gente siga yendo. Porque si se van, ¿qué pasa? Dejan de diezmar. Y por eso no enseñan lo que es la disciplina eclesiástica, no aplican la disciplina eclesiástica. Y por tanto no es una marca de la disciplina eclesiástica es una marca de una verdadera iglesia local. Sí, hermanos. ¿Y por qué se hace? ¿Por malos? No. ¿Por qué el Señor estipula Mateo 18 de ir a reprenderle al hermano y si no escucha incluso llevarlo a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por malo? No. Si Él es el más amoroso que todos nosotros juntos. Él es más sabio que todos nosotros juntos. ¿Por qué lo hace? Para la gloria de Dios principalmente, para que no se deshonre, para que no seamos mal testimonio a los de afuera y también para que esa persona sea recompuesta y regrese al redil y no se desvíe como una oveja desgarriada, porque justamente antes de esto el Señor Jesucristo da la parábola de la oveja perdida. Vamos a continuar, hermano, con este versículo, con este texto. El apóstol Pablo sigue hablando ahí. Primero dice, vosotros estáis padecidos, ¿no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Muchas cosas, hermanos, tengo que resumirlo. El Señor, ¿qué le dice el apóstol Pablo? Yo digo que lo quiten, así que lo quitan y ya no hacen nada. No, le dice, reúnanse. Ustedes, hermanos, miembros de la iglesia de Corinto, tienen que reunirse. Para que reunidos y en la presencia del Señor, como dice aquí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, porque tienen que reunirse, no lo van a hacer porque yo les digo, tienen que reunirse, y se entiende de que ustedes, por todo lo que les he enseñado, por la palabra del Señor que le va a dirigir, el Espíritu de Dios que le va a dirigir, van a llegar a la misma conclusión que yo. Eso dice el apóstol Pablo. Entonces, llegando a esa misma conclusión,
¿Qué dice? Con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, ¿quién tal? El que comete el que está en pecado ahí, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Qué significa entregado a Satanás? Expulsado, excomulgado de la membresía de la iglesia. ¿Por qué? ¿Es odio? No, porque el amor de Dios se goza de la verdad y no se goza de la injusticia. Este es un acto de amor, hermanos. Y por amor a esa persona también, ellos tienen que hacer este paso y excomulgar a esta persona. Y miren lo que dice, y para destrucción de la carne. Es decir, estando fuera del ámbito de la iglesia local, esta persona, mira esta realidad espiritual, estando fuera del ámbito de la protección de la iglesia local, esta persona es ahora sometida fuera, ¿qué? A los dardos del enemigo. Porque eso es lo que está enseñando. Excomulgarlo significa ser entregado a Satanás. Qué tremendo, hermanos. No es poca cosa la situación de una membresía, de un hermano miembro. Un hermano miembro no puede decir, yo me voy de aquí porque no me gusta, el otro hermano me miró mal y me voy. O no me gusta que me estén hablando mucho del pecado, de la palabra. No, me voy. No, entregado a Satanás para destrucción de la carne, es decir, para que afuera sea afligido en su carne, para que sea atribulado. Y eso es para su bien, dice. Porque dice ahí, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Es decir, hacemos esto, que es un bien, es comulgarlo, para que después sea atribulado, ¿no? Para que si yo trabaje con esta persona, hay alguien que media, que es Satanás, hay alguien que opera ahí, ¿verdad? Pero el Señor dice, a fin de que el espíritu sea salvo, a fin de que esta persona se arrepienta, a fin de que esta persona regrese a redil, a fin de que esta persona se reconcilie con Dios, para que sea salvo, porque finalmente, ¿qué importaba más de esta persona? ¿Su cuerpo? ¿Su sanidad? ¿Su integridad? ¿Su salud? ¿O su alma? Ahí está. ¿Dónde está, hermanos, el salvo siempre salvo? Porque este hombre puede decir, no, yo soy salvo, y por como yo soy salvo, entonces no importa que me expulsen, yo soy salvo. No, hermanos, miren, noten cómo la palabra del Señor siempre nos enseña que hay una perseverancia en los santos. Y como parte de la perseverancia de los santos está la disciplina también. Miren, hermanos, para que persevere, el Señor, recuerda, hemos meditado en este pasaje, Mateo 24, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y en el versículo 6, continuamos de 1 Corintios 5. No es buena vuestra jactancia. Ustedes son jactanciosos. Ustedes se creen los superhombres, los supercristianos, que creen que esa situación de esa persona, no va a pasar nada. Son jactanciosos. Y miren lo que dice ahí inmediatamente. Léanlo ustedes. Antes de terminar, no es buena vuestra jactancia. ¿Qué más dice? No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Hasta ahí. Eso es lo que estamos viendo. La fiesta de los panes sin levadura. Aquí está. ¿Por qué el apóstol Pablo dice? ¿Por qué no dice? No sabéis que ese pecado de esta persona va a contaminar toda la iglesia. Lo dice de una manera metafórica. Dice, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Con eso está diciendo, no sabéis que ese pecado de esta persona va a contaminar y está contaminando a todos. Porque si uno no corrige tal pecado de tal persona, entonces lo ven los niños, lo ve otra persona y dice, pero si él está haciendo esto, yo también lo puedo hacer. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué está pasando con eso? Se está leudando toda la masa. Y por tanto también, hermanos, aquí está la aplicación. ¿Cómo tenemos que celebrar la fiesta de los panes sin levadura? Estoy hablando metafóricamente. ¿Cómo tenemos que celebrar la Pascua? Estoy hablando metafóricamente. ¿Cómo celebramos nuestra libertad en Cristo? ¿Cómo celebramos el hecho que somos creyentes convertidos? ¿Cómo celebramos? Y en este punto en particular, atacando el pecado en la iglesia local. Noten bien lo que digo, el pecado en la iglesia local. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que no exista, porque acá vamos a continuar. Miren, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hermanos, miren,
¿Cómo dice, no? Limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo, ustedes ya son nueva masa en Cristo. Ustedes ya no tienen levadura en Cristo. Ustedes son cristianos santificados posicionalmente. Tienen que santificarse progresivamente. Ya están en Cristo. Si están en Cristo, nuevas criaturas son. Por tanto, límpiense del pecado. Y también en este pecado que ustedes están tolerando. Y vivan esta fiesta que son ustedes. Gócense de Cristo, gócense del cristianismo, gócense de la salvación que Dios hizo en ustedes. Eso es lo que está diciendo, hermanos. Por eso en el 8 dice, así que celebremos la fiesta. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Vamos a celebrar la fiesta? ¿Vamos a matar corderitos? ¿Vamos a hacer pancitos sin levadura para comer? No está diciendo eso. Está diciendo, celebremos la fiesta de estar en Cristo, hermanos. Celebremos la fiesta, le está diciendo a los corintios. De ninguna manera le está diciendo a los corintios, ahora celebren las fiestas ceremoniales. No, celebren la fiesta de estar en Cristo, la fiesta de ser cristianos. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. Miren, ¿qué es panes sin levadura? ¿A qué hace alusión? A la fiesta de los panes sin levadura, porque dice, con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Regresamos lo que dije en versículo 8, lo que dice el apóstol Pablo, celebremos la fiesta, vivamos nuestra vida cristiana. ¿Cómo? No con la vieja levadura. ¿De qué? De maldicia y de maldad. Malicia que viene del corazón, esa raíz de amargura, esa raíz que viene de la voluntad de hacer el mal, malicia. Y de maldad, una obra mala, no conforme a la palabra del Señor, sino por el contrario, porque hay un sino ahí, con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Les está diciendo que coman panes sin levadura? ¿Les está diciendo que coman panes sin levadura? Porque ahí dice, con panes sin levadura. ¿Qué le está diciendo? Que mortifiquen los pecados propios, sí, incluso de la iglesia local, ¿verdad? De sinceridad y de verdad, conforme a las Escrituras. Entonces no es, hermanos, como suelen decir, no juzguéis. ¿Han escuchado eso en muchos lugares? No juzguéis, no juzgues al otro, no juzgues aquello. ¿Por qué juzgas? No juzgues. Pero acá todo este capítulo estamos viendo que se juzga la acción, ¿verdad? ¿Por qué acá no le decimos al apóstol Pablo, no juzgues? ¿Cómo es eso que se expulse a esta persona? No. Pero alguien puede decir, hermanos, y tengo que decir aquí porque si no, no vamos a... Alguien puede decir esto, porque quiero terminar este versículo. Alguien puede decir esto. Bueno, ese pecado sí era un pecado grandote, pues no, que aquel que estaba andando con la mujer de su papá. Eso sí hay que mortificar. Eso sí tiene que desecharse. Siga leyendo lo que sigue diciendo en 1 Corintios 5. Dice, versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Cuál era el pecado que viene identificado ahí? Fornicación. Porque dice, tal fornicación que no hay ni entre los gentiles. Pero miren lo que dice aquí, versículo 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Lo primero que tengo que decir aquí, hermanos, es que ya no solamente está hablando de fornicarios, sino está hablando de avaros, ladrones, idólatras. Es decir, si ahí también había un ladrón que mantenía ese pecado de robar dentro de la iglesia siendo un miembro, ¿también tenían que aplicar lo mismo? ¿Hicieron idólatra? ¿Hicieron avaro? Muy bien. Pero miren lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Ojo, les está diciendo, ojo, hermanos. Yo no les escribí que se aparten con fornicarios, avaros, idólatras, fornicarios de este mundo. Porque ciertamente, miren, esto es importantísimo. ¿Hay fornicarios incrédulos? Acá había un fornicario que profesaba ser creyente. El trato es distinto. Por eso Pablo dice,
no absolutamente con los fornicarios de este mundo, porque en tal caso sería necesario salir del mundo. O sea, Pablo está diciendo un ratito, hermanos corintios, una cosa es alguien que está fornicando y que es incrédulo, ese necesita el evangelio, pero otra cosa es alguien que está entre ustedes y está dentro de la iglesia y es miembro de la iglesia por último y es un fornicario. Es distinto, ¿entienden, hermano, la diferencia? Como Pablo ahí remarca, dice, porque en tal caso, si les hubiera escrito eso, sería necesario salir del mundo. Más bien, ahí está diciendo, está especificando qué es. Os escribí que no os juntéis con ninguno, ¿qué? Llamándose hermano. Ahí está, miren la diferencia. Fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Ya aumentó. Antes era un fornicario. Después dijo fornicario, idólatra, ladrones, avaros. Pero ahora dice fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Pregunta. Si alguien dice que es cristiano y es vamos a poner aquí, estafador. Aquí no dice, ¿no? No dice. Entonces podríamos decir, no, acá no dice estafador. Entonces, ¿cómo es sí? No, esto no es una lista exhaustiva, es una lista general. Miren, hermanos, por tanto, todo pecado, por más... Espero que no pensemos así, ¿no? Alguien dice, no, eso es poquita cosa. Cuidado, toda práctica de pecado, todo pecado rampante que se está levantando en la iglesia local, tiene que ser abordado. ¿Sí o no? Sí, hermanos. Porque no solamente es fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. ¿No? Porque por ahí puede decir, no, ahí tal hermano miembro solamente ve pornografía. ¿Y dónde está aquí? No está aquí, mira, ahí no dice eso, entonces no hay problema con eso. No, de ninguna manera, tiene que ser abordado. Y ahí dice el apóstol Pablo, ¿no? No os juntéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. Versículo 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Con eso que está diciendo. Yo no les estoy diciendo que juzguen a los que están afuera, que están en el mundo y necesitan el evangelio, no. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, los incrédulos, gentiles, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Hermanos, ¿hasta ahí está claro? Tenemos que tener cuidado de la levadura. Estamos en Cristo, entonces ahora mortifiquemos nuestros pecados. Si estamos en Cristo, lo vamos a hacer. Dice Juan Calvino en su libro Institución de la Religión Cristiana, en el capítulo 12, libro 4. Inicio la cita. Dado que todos tenemos inclinación al mal, nada hay tan fácil como seguir un mal ejemplo. Esta función de la disciplina la señaló el apóstol al recomendar a los corintios que expulsaran de su asamblea a la persona que había cometido incesto. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y el santo apóstol veía en eso un peligro tan grande que prohibía a los buenos toda relación y asociación con los malvados. Fin de la cita. Así es, hermanos. Entonces celebramos la fiesta, los panes y levadura, celebramos estar en Cristo, celebramos esta fiesta gozosos, ¿verdad, hermanos? Porque es una obra preciosa que Cristo en nosotros, ¿cómo? Mortificando nuestros pecados y abandonando toda levadura en todo aspecto de nuestras vidas. Por eso el Señor dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y todo implica todo, no te olvides. Ellas se dieron cuenta que eso no es farisaico, eso viene del Señor. Lo farisaico ya lo hemos visto. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Hermanos, y hemos visto la primera parte del versículo 15 de Éxodo 12 que dice, vamos a leer, Éxodo 12, versículo 15, la primera parte. Leemos y terminamos. ¿Lo tienen ahí? Éxodo 12, versículo 15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. El Señor les bendiga, hermanos.
Vamos a orar.